Hola, en el video pasado nos habíamos quedado en la demostración de varios lemas que nos van a ayudar a probar el teorema de Stone-Weierstrass. No le he apuntado tal cual el teorema, pero dice que si ustedes tienen un subconjunto compacto de un espacio métrico, consideran C de K igual al conjunto de funciones continuas, de hecho aquí estoy mal, definidas en el compacto, con la norma infinito, entonces si A es una subálgebra que separa puntos y contiene las constantes, entonces es densa. La cerradura de ese conjunto es el total. Entonces habíamos demostrado este lema que existe una sucesión creciente de polinomios definidos en 0,1 que convergen uniformemente a raíz de t. Esto lo vamos a hacer ahorita. Y habíamos demostrado también otro lema que dice que si ustedes tienen un compacto y a un subconjunto de las funciones continuas que es una subálgebra, entonces cuando lo cierran también es una subálgebra. Bueno, ¿para qué queremos esos dos? Esos dos los queremos para probar el siguiente lema. Espérenme. Entonces, lema. ¿Cuál es? Lema 3. Entonces, el lema 3 dice, otra vez, si ustedes tienen K, un subconjunto de un espacio métrico compacto, y A es una subálgebra, y A subconjunto de C de K es una subálgebra, ¿sí? Eh, entonces, si F, vamos a poner así mejor con, espérenme, vamos a ponerle acá, y A de C de K una subálgebra. A lo mejor vamos a ponerle sea aquí. Fíjense, vamos a ponerlo así. Sea K subconjunto de XD, un espacio métrico compacto. Y A una subálgebra. Una subálgebra. Ahora sí. Si F es un elemento en la subálgebra, entonces el valor absoluto de esa función va a estar en la cerradura. No tiene que estar en el conjunto A, en la subálgebra, pero sí está en la cerradura. Además, si F y G están en la subálgebra A, entonces también vamos a tener lo siguiente. Entonces el máximo de ellas dos, entre F y G, está en la cerradura. Y el mínimo entre F y G también están en la cerradura. Entonces esto es lo que dice este lema. Ustedes tienen una subálgebra de funciones continuas definidas en un compacto. Si un elemento está, su valor absoluto está en la cerradura. Y si dos elementos están, el máximo y el mínimo están en la cerradura. Bueno, vamos a probar primero el del valor absoluto. Entonces, pues, ¿qué pasaría si f fuera igual a 0? Si fuera la función 0. Entonces, pues claramente el valor absoluto de f pues, es igual a el 0, pero el 0 pues está en A y A está en la subálgebra. Entonces, sí es cierto, el caso 0. Entonces, ahora supongamos que f es distinto de 0. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Entonces, existe pues un punto ahí, x0 en K,
tal que f de x0 es distinto de 0. ¿Sí? Bueno, entonces pues podemos concluir que el supremo de f, que es la norma infinito, ¿sí? Pues sobre x en k, pues va a ser mayor o igual que el valor absoluto de f de x0. Pero esto es mayor que 0. Entonces a lo que llegamos es que la norma infinito pues es distinta de 0. ¿Por qué lo quiero distinto de 0? Porque voy a hacer una división. Bueno, punto. Además, tenemos que lo siguiente, tenemos que el valor absoluto de f de x pues es mayor o igual que 0, y esto es menor o igual que la norma infinito de f, porque pues es el supremo. Entonces, si elevan al cuadrado, como la función cuadrado es creciente, pues se va a conservar el cuadrado. Y entonces, como es distinto de 0, yo puedo pasar la norma infinito de este lado y me va a quedar así, me va a quedar algo así como f de x entre norma infinito de f al cuadrado, y esto va a ser menor o igual que 1. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues tenemos lo siguiente, como A es una subálgebra, entonces pues es claro que este f de x, este que encontramos acá, f de x, o vamos a ponerla así, sería la función f entre norma infinito de f al cuadrado, pues esto está en A, porque está el cuadrado de f y están las multiplicaciones por escalares. Recuerden que un subálgebra es un subespacio que además, dados dos elementos ahí, su producto se queda ahí mismo. Entonces eso está ahí. Bueno, entonces ahora veamos por el lema 2 o el lema 1, creo. El lema 1. Hay una sucesión de polinomios que convergen de manera uniforme a raíz de t. Entonces voy a considerar esa. Voy a poner aquí coma. Por el lema 1. Existe, vamos a ponerle así, un. Vamos a ponerle un de t. Desde n igual a 1 hasta infinito. Una sucesión de polinomios definidos, fíjense dónde está definidos en 0, 1, aquí lo puse, definidos en 0, 1, tal que, y esto es lo importante, que un converge de manera uniforme a la función raíz de t en 0,1. Eso es. Ese es el lema 1. Bueno, entonces, pues consideremos las siguientes composiciones. un evaluado en f cuadrada entre la norma infinito de f. Bueno, vamos a ponerlo así mejor, como lo tenemos. un de f entre la norma infinito al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense, como un es un polinomio, ¿sí? Cuando pues, esto es un polinomio, pues, no sé, es un de t, pues es a0 más a1t más an, o no, de hecho, pues no sé qué grado tenga, ¿no? Más am por t a la m. Es un polinomio, así. De hecho, hasta este puede depender de n, pero bueno, vamos a quitárselo. Vamos a dejar nada más así. Es un polinomio. Entonces, cuando ustedes sustituyan esta función de acá en este polinomio de acá, entonces van a quedar puras multiplicaciones de elementos en A, con multiplicaciones con escalares. Entonces, como A es una subálgebra, esto tiene que estar acá. Esto va a estar en A, ¿sí? Y aquí le pongo, pues, un es un polinomio. ¿Está bien? Entonces, ese está en A. Eso va a ser ahorita importante. Pero converge
pero es fácil ver que lo siguiente, que esta sucesión de un de f entre la norma infinito de f al cuadrado converge a la raíz de eso mismo, converge a la raíz de f entre la norma infinito de f al cuadrado. Pero esto que está acá, pues es el valor absoluto de f entre la norma infinito. Así nada más. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué es fácil ver? Porque si ustedes escriben la definición de convergencia uniforme de esto, como la convergencia uniforme se da para todo t, o se da en 0, 1, como estos puntos, cuando varía x, aquí le pueden poner para toda x en k, como para toda x eso está entre 0 y 1, pues si yo lo sustituyo en la definición de convergencia uniforme de aquí, también me va a quedar una convergencia uniforme de estas composiciones. Es inmediato, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Esta es una sucesión de puntos en A y converge de manera uniforme, ¿sí?, a esta función. Recuerden que converger de manera uniforme es lo mismo que decir que converge en la norma infinito. Entonces lo que nos está diciendo es que como es una sucesión de puntos en A, este punto debe de estar en la cerradura de A. Entonces, f entre la norma infinito debe de estar en la cerradura de A. Pero, por el lema 2, A cerradura es un subespacio. Entonces, en particular, si yo lo multiplico por escalares, en particular por entonces va a quedar que f, que es igual a norma infinito, por valor absoluto de f entre la norma infinito, esto se queda en la cerradura de A. Y ya, entonces pues ya probamos que el valor absoluto de f está en la cerradura. Y ya en realidad los otros son más sencillos, lo del máximo y el mínimo, porque solo hay que acordarse de dos igualdades del máximo y el mínimo. Entonces, fíjense. Ahora, si f y g están en A, entonces recordemos que el máximo, bueno, vamos a poner aquí que si x está en K, el máximo entre el valor entre f de x y g de x, o sea, entre esos dos puntos, se puede calcular con esta fórmula, que es un medio de f de x más, este es un ejercicio de cálculo 1, de hecho, más el valor absoluto de f de x menos g de x, así. Entonces, como esto está en A, y como esto también está en A, y multiplicarlo por un escalar, pues sigue estando en A, perdón, no en A cerradura. Bueno, si está en A, también está en A cerradura. Como todo eso está en A cerradura, y como A cerradura es un subespacio, es una subálgebra en general, pues esto nos queda que esto va a estar en A cerradura, ¿sí? Y entonces ya el máximo entre f y g, ya como función, esto está en la cerradura, ¿sí? Análogamente, pues nosotros sabemos que el mínimo entre f y g, pues lo podemos escribir como la función un medio por f más g, pero ahora menos el valor absoluto de f más g, de f menos g, así. Y entonces, pues de nueva cuenta, como esto está en la cerradura y esto está en la cerradura y la cerradura es un subespacio, es una subálgebra, entonces esto está en la cerradura. Y ya, ¿sí?
Entonces, pues demostrando el otro, pues caen estos dos muy fácil. Bueno, entonces, bueno, aquí hay un dilema, ¿eh? Aquí no es, esto no está acá. No, porque esos son puntos. Entonces, como esto se escribe así, entonces ahora sí puedo decir que el máximo está ahí. Sí, mejor vamos a dejarlo así, porque los otros estaban evaluados en puntos y pues esos pues ya están en R, no es que estén en A, sino que quise decir es que estas funciones, ¿sí? Están en A, como funciones, en A cerradura. Bueno, entonces, pues se dan cuenta, los dos lemas anteriores básicamente para probar, sirvieron para probar esto, que si en una subálgebra que tengo yo una subálgebra de funciones continuas, si está f está el valor absoluto, pero en la cerradura. Y si está el máximo, digo, si está 2, f y g, entonces el máximo está en la cerradura y el mínimo también. Bueno, ese es un resultado. Ahora vamos a continuar con otro lema, porque todavía faltan otros dos para probar ya el teorema de Stone-Ballestras. Entonces vamos a ponerle el lema 4. Lema 4. Fíjense, este es sencillo, pero nos va a servir de mucho. Entonces, fíjense. Entonces, sea otra vez. Sea acá subconjunto de XD compacto, un espacio métrico compacto. Y ya un subconjunto de CDK. Una subálgebra le voy a poner aquí que contiene, que separa puntos y contiene las constantes. Aquí ya le puse, se dan cuenta, las hipótesis del teorema de Stone-Ballestras, que separa puntos y contiene a las constantes. ¿Está bien? Recuerden que separar puntos, pues lo había puesto por acá, es que si dado 2 existe una función que lo separa y contiene las constantes, y para cada k la función constante es un elemento de la subálgebra. Eso es lo que quiere decir. Bueno, entonces que separa puntos y contienen las constantes. Entonces, fíjense, dice, punto. Si yo tengo x0 y x1 en k, son dos puntos distintos, tal que x0 es distinto de x1, ¿sí? Y A y B, A, B, son dos números reales, ¿sí? Entonces, este lema lo que me dice es que existe una función f que está en la cerradura de A, ¿sí? Que está en la cerradura de A tal que f de x0 es igual a A y f de x1 es igual a B. O sea, es un teorema algo curioso, ¿no? Porque dice, si yo tengo dos puntos distintos en X y dos puntos distintos en R, siempre hay una función en la cerradura que en X0 le pega A y en X1 le pega el otro real que escogieron, que es el B. Entonces, eso nos va a servir para la demostración de Stone-Ballestras. Bueno, entonces, pues la demostración de esta no es complicada, simplemente es observar que la F que vamos a proponer, pues en verdad está en la cerradura. A ver, espérenme. Ok, entonces, a ver, vamos a demostrarlo. Entonces, demostración. Bueno, entonces, sean x0 y x1 distintos. Sean x0 y x1 en K con x0 distinto de x1. ¿Está bien? Bueno, como A separa puntos, la definición de decir que separe puntos, pues es que entonces existe una G que está en A tal que G de x0 es distinta de G
de x1. Ahí está. ¿Está bien? Entonces, fíjense. Entonces, como A contiene las constantes, pasa lo siguiente. Como el álgebra A, ahí, contiene a las constantes, entonces va a pasar lo siguiente. Entonces, fíjense, voy a hacerlo poco a poco. Entonces, la función g menos g de x0 va a estar en A. ¿Sí? Esta acá y acá. Entonces, ¿de qué va a quedar? Que si yo lo multiplico por b menos a, que son real, por g menos g de x0, la función esta va a estar en A. Y aún así, cuando yo la divida por otros números, que sería g de x1 menos g de x0, esto va a estar, sigue estando en A. Y además, como otra vez, como contiene las constantes, pues le puedo sumar una constante y sigue quedando ahí. Además, A más todo esto, b menos a por g menos g de x0 entre g de x1 menos g de x0. Esto está en A. ¿Sí? Entonces, esa función es la que quiero. Esta es una función en A. De hecho, si ustedes se dan cuenta, no estoy usando que esté en la cerradura. Entonces le voy a quitar acá esto. No es necesario que la f la encuentre en la cerradura, solamente en el mismo A. Entonces, fíjense, pues sea f igual a esto. Sea f de x igual a más b menos a por g de x menos g de x0 entre g de x1 menos g de x0. Esa de ahí. ¿Está bien? Entonces, esta es una función, bueno, para todo x en A. Esta es una función en A. Es un elemento de A. Como función, es un elemento de A por todo lo que argumentamos. Y ya, fíjense. En particular, es fácil ver. Pues tenemos que f de x0, pues es simplemente sustituir aquí x0, pero se va a hacer 0. Todo se va a multiplicar por esto, pero se va a seguir haciendo 0. Entonces no me va a quedar A. Entonces f de x0 es igual a A. Y f de x1, pues f de x1 lo sustituyo acá y me va a quedar g de x1 menos g de x0 entre g de x1 menos g de x0, se cancela. Me va a quedar a más b menos a, se cancela la. Y me va a quedar que esto es b. Y ya. Entonces encontramos una función en a, ¿sí? Tal es que f de x0 es igual a a y f de x0 es igual a b. Punto. ¿Está bien? Y no necesitamos que estuviera en la cerradura. Sí, ahí se me pasó. Sí, porque en realidad no se usa aquí. No uso necesariamente un elemento en la cerradura. Bueno, a ver, espérame. Bueno, entonces ahora vamos a demostrar el lema final para ya probar directamente Stone-Ballestras. Se dan cuenta, pues es algo laborioso, pero creo que es la mejor manera de presentarlo. Bueno, entonces vamos a probar ahora el otro lema, que sería lema 5. Aquí va a caer Stone-Ballestras, fíjense. Entonces, ¿qué dice el lema 5? Sea K, otra vez, un subconjunto de un espacio métrico compacto. Entonces, agarre un compacto. Y consideremos varias cosas. Primero, f en c de k. Agarren una función ahí. Agarren un punto x0 en k y agarren un epsilon mayor que 0. ¿Sí? Entonces, la conclusión va a estar escrita en términos de una función, un punto x0 y un epsilon. Bueno, entonces, si A, ahora sí aquí, es una subálgebra que separa puntos
que separa puntos y contiene a las constantes. ¿Sí? Entonces es un álgebra con las hipótesis del teorema de Stone-Weierstrass. Si es un álgebra que separa puntos y contiene las constantes, entonces, fíjense, existe una G en la cerradura del álgebra, de la subálgebra, una G en la cerradura, tal que pasa lo siguiente, tal que G de x0 es igual a f de x0, o sea, vale lo mismo que el punto que escogí aquí, ¿sí? Y G de y es menor estricto que f de y más epsilon para toda y en K. Es como la mitad del teorema de Stone-Weierstrass. Porque fíjense, si ustedes aquí lo hacen la diferencia, lo mueven para acá, que esto sea menor que epsilon para todo y en K, medio que se parece a la norma infinito, la diferencia, ¿sí? Que se hace más chica que epsilon. Medio se parece porque le hace falta otra desigualdad por acá. Entonces la otra desigualdad la vamos a probar ya en el teorema de Stone-Weierstrass. Pero ya nos estamos acercando. Ya hay una especie de densidad, porque fíjense, dimos una función, dimos un epsilon. Aquí lo que falla es que damos un punto. Y entonces hay una función que depende de todos esos, de f, de x0 y g y epsilon. Esta depende de f, x0 y epsilon, de tal manera que cumplen estas dos cosas. Que ya se parece un poco a la norma infinito, que es en realidad la densidad, lo que estamos buscando de la subálgebra. Pero aquí tiene el defecto que la G la encuentro en la cerradura. ¿Está bien? Bueno, no el defecto, sino se puede refinar todavía ese argumento. Entonces, eso viene después, pero nada más lo quise argumentar para que pues, más o menos se dé una idea de a dónde vamos. Porque ya son tantos lemas que a lo mejor... Ups, no, me equivoqué. Que a lo mejor se pierden, ¿no? Bueno, ahí está. Esto es lo que quiero probar en este lema. ¿Sí? ¿Qué pasa todo esto? Bueno, entonces aquí sí ya vamos a usar la compacidad. En realidad los resultados anteriores pueden funcionar para espacios de funciones continuas no necesariamente definidas en un compacto K. Si se dan cuenta no se utilizó que fueran ahí. Bueno, sí, en la de los lemas, por ahí se utilizó que la norma infinito, ¿no? Por ahí, que existiera. A lo mejor en funciones que solamente sean acotadas, continuas y acotadas, se puede, ¿no? Porque por ahí utilicé en un lema que estuviera en supremo. Ajá. Entonces, a lo mejor se puede hacer un poco más general los resultados anteriores, pero aquí ya no. Aquí sí vamos a usar la compacidad, fíjense. Entonces, demostración. ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a sacar una función g que cumpla todas esas propiedades? Bueno, entonces, fíjense. Sea y en k menos x0. O sea, doy un f, doy un epsilon, doy un x0. Entonces, consideramos un y en k menos x0. Entonces, en particular, pues y es distinto de x0. ¿Está bien? Entonces, por el lema 4, fíjense que dice el lema 4. Por el lema 4, como es una álgebra que separa puntos y contiene las constantes, hay una función f que va a depender de y, porque escogí el y que hace estas propiedades, con cualquier punto de a y b que yo escoja. Esa es la gran ventaja. Entonces hay una h, vamos a ponerle así. Entonces existe una hy que está en A, ¿sí? Tal que, porque eso dice el lema 4, entonces vamos a poner aquí cierto. Por el lema 4 existe hy tal que pasa lo siguiente. Hy en x0 vale f de x0. Hy de y va a ser igual a fy.
¿sí? Estos dos puntos son los puntos A y B de mi lema. Esos dos son los que hacen los puntos de mi lema. Y x0 y x1 son x0y, ¿sí? Porque ahí son puntos distintos. Entonces pasa eso por el lema 4. ¿Está bien? Entonces, por el lema 4 tengo esto. Bueno, ¿y qué pasa si y es igual a 0? Si y es igual a x0, tomemos. Fíjese, porque por cada y distinta de x0 vamos a tomar un hy. Entonces, si y es igual a x0, pues tomemos simplemente como hy, que es igual, vamos a ponerle hy es igual a f. O sea, cuando estemos en el caso en el que la y sea el punto x0 con el que empecé, vamos a tomar la misma f como función que va a representar acá. Bueno, es decir, por cada x en k, tengo yo un hy. Entonces tengo aquí una familia hy con y en k, familia de funciones continuas. ¿Está bien? Para cada y en k. Bueno, entonces fíjense, sabemos o observemos que como epsilon es mayor que 0, entonces pasa lo siguiente. Hy de y, pues vale fy, y fy es menor que f de y más epsilon. Entonces nos queda esta desigualdad, ¿sí? O si quieren le borro ese fy para que lo vean mejor. El siguiente argumento, esto es menor que f de y más epsilon, ¿sí? Porque pues, estoy agregando un número positivo. Bueno, y esto para toda y en k, ¿sí? Entonces le estoy agregando ahí. Bueno, entonces como hy es continua, entonces existe una bolita de radio delta y positivo, claro, con centro en y, ¿sí? Algo así como que esta desigualdad se va, si se cumple en un punto, como hay continuidad de ambos lados, del hy y la f, va a haber una vecindad donde se cumple lo mismo. Entonces existe una bolita de radio y con centro en y, tal que hy de w es menor estricto que f de w más epsilon. Y esto para todo w en la bolita de radio delta y con centro en y. ¿Sí? Recuerden que aquí, bueno, yo no le pongo, pero recuerden que el delta y es mayor que 0. Estrictamente mayor que 0. ¿Está bien? Entonces, como esto se cumple en el punto y, para todo y en k, entonces existe, como hy es continua, existe una bolita de estas. Y de hecho aquí le pueden poner, y esto pasa para toda y en k. Entonces, para toda y en k hay una bolita que cumplen estas propiedades localmente en esa bolita. Bueno, entonces, pues tenemos una cubierta, la bola de radio, las bolitas de radio delta y con centro en y, variando sobre todas las y en k, es una cubierta de abiertos de k. ¿Está bien? Como k es compacto, aquí es donde se usa fuertemente la compacidad, hasta lo voy a subrayar en rojo. Como k es compacto, por las propiedades de compacidad, toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita. Entonces, como k es compacto, existe una subcubierta finita. Vamos a decir que sería bola de radio delta y con centro en y desde i igual a 1 hasta m. Existe una subcubierta finita. ¿Qué quiere decir eso? Acuérdense. Es decir, que k
está contenido en la unión de estas bolitas de radio delta de y con centro en y, desde y igual a 1 hasta m. Ahí está, ¿está bien? Entonces existe una de esas. Pues eso está genial, porque entonces ya contamos con una cantidad finita de funciones asociados a estos y1 hasta ym. Entonces consideremos consideremos qué cosa, pues la hy1, hy2 hasta hy(m). ¿Está bien? Estas son continuas, todas estas están en A, ¿sí? Entonces, por un lema anterior, ¿cuál es? Oye, no me acuerdo, a ver, espérenme. Híjole, ¿cuál es? Por el lema de los de valor absoluto. No, lo probamos hoy. Por el lema que probamos hoy, el lema 3, el máximo de todas esas funciones h va a seguir estando, pero en la cerradura. Aquí me dice, en la cerradura. Ah, no, perdón, el mínimo, voy a usar el mínimo. El mínimo de todas esas funciones h yesis está en la cerradura. Entonces, eso lo voy a escribir aquí. Entonces, por el lema 3, creo que sí es lema 3, la función g igual al mínimo de hy1, vamos a ponerle hy2 hasta hym, esto está en A cerradura. Ahí se queda, ¿sí? Y esa es la que ando buscando. Veamos que G cumple lo siguiente, cumple 1. G de x0 pues es igual a f de x0, que es lo que andaba yo buscando. Pues sí, porque todas las hy's de x0 valen f de x0 para toda y. ¿Sí? Pues así las agarramos, las h's. Las hy's así, por eso valen lo mismo. Bueno, entonces pues sí es cierto esta. Ya cumple la primera propiedad que quiero. Exactamente lo que quería es que valiera lo mismo en f de x0. Ahora 2, además cumple, fíjense, que g de y es menor que f de y más epsilon para toda y en k. ¿Por qué cumple esto? Pues es básicamente la compacidad. Pues si y está en k, como hay una cubierta finita, pues existe un i tal que y está en esa bola de radio delta y con centro en y. ¿Está bien? Una de estas. Y ahí ¿qué es lo que pasa? Pues ahí pasa esta desigualdad. Aquí pasa esta. De aquí. Entonces, por esa desigualdad, vamos a ponerla aquí si quieren. Es que no sé. Vamos a poner esta desigualdad como asterisco o algo así. Entonces, por asterisco, tenemos que pasa lo siguiente. Fíjense, yo quiero probar esto. Entonces, g de y, pues va a ser el mínimo. Lo escribo para que lo vean. Va a ser el mínimo de todas estas, de las h's, y sub y de y. Bueno, vamos a poner así, hy1 hasta hym de y. Entonces, pero el mínimo siempre es menor o igual que cualquier valor de ellos. Entonces, esto es menor o igual, en particular, que el hy de aquí. Entonces, hy del que tengo acá, de y. Pero ese, aquí es por el asterisco. Aquí, esto es, voy a ponerle que aquí vamos a usar asterisco. hy de y, en ese cacho vale menor, como vale para todos los puntos de la bolita, pues en particular vale para el centro. Ahí se cumple que f de y es menor, esto es menor, ¿sí? Fíjense, que f de y más epsilon.
No, perdón, f de y. Sí, porque es la y la que tengo acá. Esto es menor que f de y más epsilon. Y ya. Entonces, pues vimos que g de y es menor que f de y más epsilon. ¿Sí? Punto. Y esto fue, como k fue arbitrario, pues esto vale para toda k. ¿Sí? Y ya. Entonces la g es la que andamos buscando. ¿Sí? La g que pusimos acá es la g que cumple que g de x0 vale f de x0. G de y es menor que f de y más epsilon para toda y en k. Entonces, en la siguiente sesión ya probamos definitivamente el teorema de Stone-Weierstrass usando el lema 5. Les digo, aquí lo que hace falta ya nomás es una desigualdad para acá atrás. ¿Por qué se vuelve a cumplir eso? Entonces vamos a usar otro argumento de compacidad para probar eso. De hecho es algo similar. Está bien, pero eso lo probamos en la siguiente sesión y además vemos algunos ejemplos del teorema de Stone-Weierstrass para que vean cómo se usa más o menos ahí. Bueno, entonces pues aquí le paramos y nos vemos en el siguiente video. Bye.